a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Uno de los personajes más singulares a lo largo de la historia de la Nueva España son estas personas que se dedicaban a modificar el tiempo. Vamos a ver con la especialista sobre los graniceros. Quédense ahí, estamos en nuestra herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez y estás en Nuestra Herencia, ya sabes, el programa de WowMX donde se habla de historia. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que pues es de esas singularidades que tiene la Nueva España y que pues sigue existiendo. Para hablar de este tema tengo una invitada especial, nuestra compañera, la maestra Ana Karen Luna Fierros. Bienvenida, Ana Karen, es un placer tenerte aquí nuevamente, gracias por estar en Nuestra Herencia. Ella es licenciada, maestra y ahorita próximamente doctora en Historia. Tiene una serie de actividades de las cuales ya les hemos referido, ya nos ha tenido el gusto de acompañar y hemos tenido el gusto de tenerla aquí en nuestro programa. Y no exagero al decir que es la especialista mundial de graniceros. Todo el que quiera saber de graniceros o quiera alguna referencia, pues acaba leyendo los trabajos de Ana Karen. Y entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por venir a Nuestra Herencia, Ana Karen. Muchísimas gracias, encantada de volver a estar aquí. Siempre regresar a estos temas, platicarlos con un amigo es fascinante y más ahorita en este contexto en el que todos estamos padeciendo y rogando a todas las deidades conocidas, habidas y por haber, que llueva. Entonces consideramos que fue un tema que teníamos que tocar. Sí, qué bueno que lo tocas porque, por ejemplo, hablamos de granizo y el granizo para las personas que se dedican a la agricultura no es algo positivo. O sea, cuando nos cae granizo, nos destruye la cosecha, se caen las frutas. Entonces, originalmente, platícanos, ¿por qué graniceros? ¿De dónde viene este tema? ¿Dónde nace? Pues es muy interesante porque por eso es el título de una práctica ancestral, porque la podemos encontrar en muchas partes alrededor de todo el mundo. Y no es que exista un origen único, sino que responde a una cuestión lógica de sociedades sedentarias y agrícolas. Claro. Entonces es algo inherente a estos grupos y que además, bueno, hoy en día nos puede parecer complejo, a lo mejor no entendemos esa relevancia, porque ya no estamos tan apegados al campo como antes. Claro. Pero sigue siendo nuestro sustento, la forma en la cual nos alimentamos primordialmente. Incluso aunque vengan actividades de ganado, dependen de la tierra. Claro, sí, y sobre todo ahorita que mencionas, estoy pensando, antes que no había riego, todo dependía del temporal y saber exactamente cuándo venían las lluvias. Yo me acuerdo que muchas personas mayores siempre hablaban de las famosísimas cabañuelas, que ahora ya no tienen mucho sentido porque incluso los que saben dicen que ya no se alteran, pero sí, el saber cuándo iba a llover, pues desarrollaba y daba poder, lo que sucedía en Egipto y en muchos lugares, ¿no? Sí, que aparte estos especialistas, primero vamos a llamarles especialistas rituales, tienen una capacidad de observación del entorno para intentar prever si va a haber lluvia o no, si va a haber granizo o no. Es una identificación que hoy en día decimos, probablemente no tenga nada de científico, pero era eficiente. Se creía y se cree actualmente que esa observación es eficiente y a partir de ahí se va desencadenando una serie de especializaciones, de especialistas, de rituales encaminados a que haya buenas cosechas. Y ahí viene una parte muy interesante, porque efectivamente el granizo a nosotros es como córrele, porque duele y inundaciones, pero para una sociedad agrícola puede suponer hambrunas, crisis, muerte, porque quema la cosecha. Y si cae una granizada,
acaba con todo, y considerando que a veces se pueden tener cosechas 2 veces al año. Y Sí, eso ya es muchísimo. sí, o una y nos tiene que dar claro. para todo el año, ¿no? Dependiendo la zona donde estén, el tipo de agricultura. Entonces, esta dependencia de los cambios atmosféricos nos hace pensar en sociedades sumamente vulnerables que, al intentar encontrar certezas de aprender este entorno, desarrollan ese Sí, conocimiento. claro. Lo que dices es muy importante porque nosotros no comprendemos en su totalidad lo que es perder una cosecha, el alimento de un año. A veces eso representaría morir de hambre o venderse como esclavo, tener que vender a un hijo, no sé, Crisis, sí, el esto ganado. de la sí. oferta y la demanda. Este libro clásico de Florescano, de los problemas del maíz, de la especulación, que viene justamente de estas cuestiones que son naturales, pero en una sociedad ya capitalista, contemporánea, no dimensionamos, pero consideremos que México todavía hoy en día tiene grandes territorios agrícolas y además con políticas que han llevado a un abandono del campo. Entonces, estos personajes siguen siendo fundamentales para México, pero si nos vamos hacia Europa, claro que existen con otros nombres. Por ejemplo, Planicity, en España se les conocía como renuberos, conjuradores, y además, incluso por ejemplo, es creo que una de las cosas que más me apasionó cuando yo empecé a leer sobre estos temas, porque en México los conocemos a través de la etnografía, a través de estudios, por ejemplo, de David Lorente, de Alicia Juárez, de Johanna Broda, de Beatriz Albores, que empezaron todos estos estudios meteorológicos. Y uno pensaba, muchos en la academia pensábamos que eran prácticas indígenas, de tradición mesoamericana. Sí. Y yo los estudio en la Nueva España, siglo XVII, XVIII, y cuando tengo oportunidad de viajar a España para ir a buscar qué pasa por qué la Iglesia Católica las demoniza, pues es porque ya trae un contexto de prácticas que también conocen allá y que son muy similares. Entonces, lo que hacen es traer estos conceptos de estas prácticas supersticiosas y lo ponen acá y dicen, todo lo que hacen estos indios es lo mismo. Entonces, son supersticiones y lo encajonan. Pero lo interesante es que en Europa, en esos momentos, la Iglesia Católica tiene un copto de poder que permite a ciertos religiosos, parte del clero, dedicarse a conjurar el granizo, es decir, a controlarlo. Y hay una ruta muy interesante que yo todavía no he podido hacer, es de mis objetivos todavía, sobre todo hacia la región de los Pirineos, para visitar torres de esconjuraderos. Torres que se ponían hacia las afueras de los poblados, algunas torres, o incluso adosadas a la iglesia, sin que fueran campanarios, donde estos curas que eran expertos en alejar el granizo, alejar las malas lluvias, estas que destruyen, se subían, se iban para allá y hacían todo el ritual, sacaban el Santísimo Sacramento, y existen muchos manuales que nos hablan de estas prácticas, las buenas prácticas, las cristianas, que Dios ha permitido para intentar controlar. Por ejemplo, Pedro Ciruelo decía que las nubes venían cargadas de diablos. Okay. Y la física de ese momento, la teología, la filosofía natural, la física en ese momento, pues creía que había que calentar el aire para deshacer el granizo y que las lluvias no fueran tan fuertes. Entonces lo que hacían es que se ponían en contacto la autoridad civil, la autoridad religiosa, hacían procesiones, rezaban y además le disparaban con toda la artillería que tuvieran hacia las nubes para calentar el aire, aventaban cohetes, lo que se pudiera para deshacer el granizo. Se sigue haciendo, ¿no? Aquí en México, lo de los cuetones. Es que este tipo de prácticas es muy interesante porque sí existen en la época prehispánica. Lo que sabemos es muy poquito, a través de Sagún, por ejemplo, el Códice Carolino, algo menciona, Durán también, pero es muy poquito. Y lo que yo estudié para el siglo XVII y XVIII se parece más a lo que hacían en España, en la península ibérica en ese momento.
yo planteo que pues es más bien porque las autoridades traen toda esta mentalidad y ellas norman estas prácticas. Entonces dicen, lo que ellos están haciendo es como lo de allá. Pero hay un proceso de reinterpretación de una necesidad que se comparte en América, en Europa, en Asia, por intentar atajar esta... Lo de las torres que me platicas, nunca he oído de eso, que es maravilloso. A veces ya me imagino, ¿y esa torre para qué existía? Bueno, ahí está esa respuesta. Son unas cosas y bellísimas. justo en los Pirineos, que es un lugar de lluvia abundante, por la altitud también muy propicio al granizo. Sí, qué maravilla. Sí, es una cuestión ahora turística, pero bueno, pues en su momento como estudiante es muy complicado. Sí, entonces, sí. pues no, yo iba más por la parte de archivo que por la parte etnográfica en ese momento, pero sí he visto artículos, las he visto en imágenes, me puse a investigar y son fascinantes porque tampoco son torres altísimas, a veces es solamente un nivel, pero vaya, todo lo que el contexto, lo que las adorna es fascinante. Porque sí, o sea, debe traer una serie de cultura, de ritos, son de austeras, palabras, sí. Pero el simbolismo que tienen, a mí me parece algo que es que tengo que verlo algún día. Sí, hasta como para hacer una película, ¿no? Claro, Se antoja, sí. y hay muchas, aquí no se conocen, pero hay muchas imágenes, caricaturas, incluso España lo ha explotado turísticamente, de estos frailes, de estos curas que iban y hacían rituales para intentar alejar la lluvia. Pero también tenemos a los no permitidos por la iglesia, que eran catalogados de charlatanes, extorsionadores, y esos son a los que hay que vigilar, hay que controlar, hay que castigar, porque se vuelve un medio de vida. O sea, andar cobrando de pueblo en pueblo para hacerte el ritual y que la lluvia y el granizo no acaben con tus cosechas. Y aquí en la Nueva España vamos a tener varios casos de personas que encontraron en la conjuración del granizo una forma de vida, de o sea, como ingreso. el artista pueblerino que iba en la carreta, Sí. había conjuradores. Sí, y ya sabían y llegaban directamente con las autoridades y es bueno, vengo por mis tamales, mis mantas, lo que la población ya cooperó, lo que el gobierno ya destinó para que yo pueda hacer mis... Y aparte dicen, ¿no? Se aparecía solamente en temporada de lluvias. Y hasta el siguiente año lo volvemos a ver. Hasta que alguien, pues vienen con las denuncias o llega un juez, alguien que como que no le parecen tanto estas actividades y le pone un alto. O sea que conjuradores oficiales permitidos por la iglesia, por el gobierno, y los piratas o los... Sí, los digamos, no oficiales no o... oficiales, charlatanes. Charlatanes. ¿Qué? Sí, o sea, hay una diversidad, pero de una práctica muy humana, de supervivencia, que justamente le da el sustento a todo este aparato. Claro. Y luego de ahí ya vamos todavía como, este es el contexto de lo permitido, lo no permitido, cómo se les encuentran soluciones a este problema de supervivencia humano totalmente. Y luego ya si vamos a un escalón todavía más profundo de las dinámicas sociales, ¿quién ostenta esta capacidad? Ajá, así, a ver, platícanos si eso. tenemos por una parte a los frailes, que está aparte el santoral, hay santos dedicados, o santos patronos de la agricultura. Por ejemplo, San Lucas, San Isidro Labrador, San Miguel Arcángel, que patrono de los truenos. O sea, tenemos la parte oficial también de la iconografía, pero hay otra parte que sigue todavía ahí a un nivel simbólico muy fuerte, sobre todo en las zonas aledañas a las montañas y volcanes en Europa y aquí en Mesoamérica y eventualmente en la Nueva España. También, incluso hoy en día, sí, también pues en su momento me fui a hacer práctica de campo, me fui con unos graniceros en Morelos y también fue una experiencia extraordinaria. Actualmente hay graniceros. Sí. En digamos, todo lo que es los estados mencionabas que rodean las grandes montañas, el eje neovolcánico. En torno a sí, justamente en toda esta parte yo pude convivir con los de Morelos, pero por ejemplo en Chalma también hay una tradición muy fuerte de graniceros que recientemente, hace una semana, el 3 de mayo,
se reúnen, porque la cruz es un elemento fundamental para las cuestiones de la lluvia y la agricultura. Es el axis mundi, o sea, tiene un simbolismo para los pueblos originarios, simbolismo cristiano, y hoy en día un simbolismo ya reinterpretado, pero que sigue funcionando. Entonces, el 3 de mayo es el momento propicio para estos rituales, porque las cosechas, o sea, se prevé que es el inicio de lluvias. Sí, en teoría, ¿no? Sí. O sea, la fecha sigue gozando de un carácter simbólico y lógico para los grupos, para las sociedades agrícolas. O sea, una que podríamos pensar es una imposición católica, en realidad no. Es una observación de la Iglesia de cómo funcionan estas sociedades y cómo se pueden, lo que llamaron Robert Rickard en algún momento, cultos de sustitución. Sí, ¿no? sí. Que ahí radica el éxito de la cristianización de todos los pueblos, de estas religiosidades indígenas que sobreviven hoy en día. Entonces, ahí viene toda la parte ya de esa cuestión social, quiénes lo pueden hacer, ¿no? Tenemos los santos patronos, pero también uno diría, pues son los indígenas los que llevan a cabo estas prácticas. Y no, lo que yo encontré es que son personas, los mestizos, los mulatos, que no pertenecen ni a la República de Indios ni a la República de Españoles, son los que vagan, los que no tienen derecho a la tierra, no pertenecen a ningún lado, los que más se dedican a este tipo de prácticas. Ya alguna vez me habías platicado, ¿qué se necesitaba? ¿Cómo se hacía uno granicero? Que igual hoy en día para nosotros es que nos caiga un rayo, es una cuestión que nunca pasa, ¿no? Si lo ponemos una en 1,000,000, pero en un contexto agrícola, campo abierto, que personas que están ahí todo el día, que te caiga un rayo las probabilidades aumentan bastante. Entonces aquí en la Nueva España y hoy en día, sobre todo es cuando te cae un rayo y sobrevives, es que ya te eligieron los señores del tiempo. Tengo un artículo sobre eso, justamente en Diacronías, de Palabra de Clio, de los señores del tiempo, porque quiere decir que te eligieron. El rayo te atravesó, pero no te mató. Entonces, incluso hay personas a las que en testimonios etnográficos aseguran que fue 2 veces. Y si ellos se niegan a servir a los señores del tiempo, a los agüeques, a todos estos seres de las lluvias, se enferman al grado de casi morir. Y cuando ya aceptan que fueron elegidos, entonces se convierten en graniceros. Ya esta parte y la comunidad, al saber esto, los acepta como graniceros, ¿no? Porque es bueno, sobrevivió. Y además, pues también es una cuestión como que se va heredando de conocimientos, cada vez son menos, por supuesto. Que esa es la otra, ¿verdad? O sea, era una que te cayó un rayo y la otra es como si eres hijo de un granicero o a veces es que como un discípulo te adoptaran simbólicamente, porque hay cualidades en ti que te hacen propicio. También en sueños, por ejemplo. Los señores del tiempo se pueden revelar en sueños, entonces te evitas la parte traumática del rayo, de la electrocutada, y ya formas parte del servicio de estos seres, que ellos no entran en conflicto, no es una cuestión que les obsesione de si es Dios, si son los santos. O sea, eso más bien fue una cuestión desde la Iglesia que intentaba normar, ¿no? ¿Dónde estaba la superstición? ¿Dónde no? Para ellos no hay esas fronteras. No existe eso. Es una cuestión práctica, ya te eligieron, ahora tienes que servir y tienes que servir bien. Y viene toda la parte que es la que a mí me apasiona del simbolismo, de cómo le hacían, cuáles son estos rituales, que ahí es donde, bueno, uno se puede entretener demasiado. Por ejemplo, hay uno, fue el primero que yo conocí a través de la historia, que vivía en Yautepec, en Morelos. Ahí hay una organización. Tu primer granicero. Mi primer granicero fue ese, porque él, bueno, dice que a él se le apareció un fraile y le dijo dónde iba a encontrar a la Virgen del Volcán, y pues a partir de ahí adquirió conocimiento. Primero él decía que era sacerdote, después ya decía que era Dios, y organizó un culto impresionante en torno a él, al grado que tenían una imagen de una virgen que parecía más deidad prehispánica que virgen. Y bueno, pues obviamente el cura en su momento los apresa y hay todo un escándalo, y por eso es que tenemos conocimiento de él. Pero en
todas estas actividades que él hacía, una era la de conjurar el granizo, intentar controlarlo. Su zona de acción, bueno, él era de Chimalhuacán, pero andaba por todos lados. Entonces llega a vivir en Yautepec, pero constantemente va al volcán, a una cueva que se le llamaba la Cara del Diablo, y él decía que por ahí había un agujerito desde donde salía el aire. Y entonces este aire era tan intenso que traía las malas lluvias, el granizo, entonces había que irlo a tapar con una especie de tamal. Entonces hacía su preparación y con eso intentaba atajar los aires, así decía. Esa fue la primera. Y trae toda esta herencia de la creación de las lluvias a través de las montañas, que era muy común muy en el mesoamericano, México prehispánico, sí. Que es el Altepetl, que es el lugar donde se establecen, es Alt y Tepetl es Cerro Agua. Cerro Agua para los pueblos prehispánicos, sobre todo los del centro de México, le hablan náhuatl, por supuesto. Donde hay un cerro, hay agua. De los cerros sale el agua, que tiene que ver con Chicomostoc, las 7 cuevas. De hecho, los basamentos piramidales emulan esta idea de un cerro y agua, como en Teotihuacán, que encontraron abajo el cuerpo de agua. Si van a Chichén Itzá, el cenote que está abajo del gran basamento. Todo es una cuestión simbólica. Los cerros es donde se crea el agua, que tampoco estaban tan mal. No. Sí, claro, no. Hay dentro de la formación del planeta te dicen que el agua venía de los volcanes durante los primeros. Ahí es todo el ciclo del agua. Los primeros millones de años, ¿no? Sí. Es una cuestión de observación que nosotros ya no dimensionamos, porque ya no tenemos un contacto con la naturaleza como si lo tenían ellos, observar tipos de nubes. ¿Quién sabe hoy en día identificar? Esa nube está cargada, sí va a llover. Sí, está borregada, va a ser... Bueno, les preguntas a algunos jóvenes dónde está el sur, el norte, el este y el oeste, y bueno, no. Sí, no, les cuesta mucho trabajo cuestiones que para nosotros todavía eran como más o menos lógicas y hasta de supervivencia. Sí. Pues está el GPS. Pregúntele, maestra, a mí para qué, ¿no? ¿Te parece que nos quedemos ahí? Vamos a un corte, regresamos en un momento. Estás en Nuestra Herencia, ya sabes, estamos en todas nuestras redes sociales. Nos puedes mandar preguntas a nuestro número de WhatsApp, algún comentario, aprovechando que está la maestra Ana Karen aquí. Regresamos. Lo más importante para una persona es tener sueños y, sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Correduría Pública 22, es decir, Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y, lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Yo podría decir que América está 99% calificado a la final. Es más, el América podría no presentarse mañana y ganaría, porque perdería por default 3-0. O sea, el Monterrey está plagado de muchos jugadores de nombre, más no de hombre. Entonces creo que el Monterrey pues merecidamente quedó eliminado. Regresando a tu pregunta, Sergio Okay. Venegas. O sea, los jugadores están muy concentrados y están comprometidos a ir paso a paso, Pero que no les 5 suceda goles, lo de la ¿estás de vez acuerdo? pasada. O sea, para Tigres su amuleto es Pumas, porque siempre que echa a Pumas, Tigres Entonces ha salido tienes miedo campeón, porque entonces, la última vez que sí, te enfrentaste sí nos a daría Tigres, un poco recuérdame de miedo. cómo quedaron. Porque los dos habían generado ocasiones de gol. Sí. Las más claras, quizá para mí, habían sido del América, porque las de Tigres habían llegado con disparos de larga distancia. El nivel de Irving, me parece que son los dos mejores futbolistas que tiene México, Irving Lozano y Julián Quiñones. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto, nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Recuerda, podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, nos movemos por ti.
regreso en Nuestra Herencia. Estamos platicando de los graniceros. Es muy interesante el programa. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, mándenlo a nuestro número de WhatsApp que va a aparecer ahí abajo. Seguimos platicando con Ana Karen. Qué interesante. Eso, lo del rayo, a mí se me hizo fantástico. Alguna vez lo habíamos comentado, que tiene que ver hasta, no sé, pienso en Thor, pienso en Zeus. En Zeus, claro, sí. Porque son cuestiones muy de sociedades agrícolas. Por eso estos elementos, San Miguel Arcángel, están presentes. Uno diría, pues, ¿qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. De hecho, hace poquito en casa de mis papás cayó un rayo y era algo extraordinario. Y todo lo que provocó. O sea que estuviste a punto de convertirte... Pues yo no estaba ahí, pero... Ser hija de graniceros. Ser hija de graniceros. Ya sería el colmo, ¿no? Y era algo que decían, no, ya no vuelve a caer un rayo 2 veces en el mismo lugar. Lo y que yo, dicen, ¿verdad? Pues aguas, porque después de todo lo que he leído, sí puede pasar. Sí, ¿verdad? Sí, y cuestiones que uno no dimensiona cómo pueden atraer, ¿no? O sea, es una cuestión, sí, de física, cuestiones químicas, pero de que sigue pasando. Sí, ¿verdad? Hay personas que les ha caído 2 rayos, sí. 2 veces, o sea, apenas unos pasitos y volvió a caer. Entonces yo dije, sí pasa. Pero es muy interesante cómo para el siglo XVIII hay una reinterpretación de lo que ya venía en Europa, lo que hay aquí en estos lugares. Y, por ejemplo, les llaman, hay muchas maneras de llamarlos. Porque el conocimiento que tenemos de estos personajes es una vez que alguien determinó que lo que estaban haciendo no estaba bien, porque no era por las vías adecuadas, controladas por la iglesia. Entonces, a través de estos procesos, que algunos son inquisitoriales, algunos los lleva a cabo los curas. Sí, tú como investigadora, como historiadora, fuiste haciendo un trabajo detectivesco, entonces llegas por los archivos, empiezas a ver, como tú dices, diferentes nombres de nombres, dices, a ver, ¿qué es esto, no? Porque eso es un trabajo de investigación policial, entonces tú llegas a construir una realidad partiendo de unos archivos, metiéndote, planteando un escenario, estar urdiendo en todo esto. Sí. Que ese es el trabajo maravilloso, ¿no? Fue meterme en la mentalidad de los calificadores, de quienes estaban juzgando. Ok, ahí está. Porque yo decía, bueno, se les llama quiautlastes, teciutlasques. Quiau es agua. Tlasque, controlar, los que controlan el agua. Teciutlasque, los que controlan el granizo. Pero pues resulta que así no los conocía. Entonces, supersticiosos, embaucadores, engañadores, hechiceros. Entonces, a partir de esas categorías es que los empiezo a rastrear. Y así encuentro uno que sí aparece como Quiautlastle, mal escrito, ¿no? Para el cura que lo juzgó, pero así lo encontré. Y ese fue una revelación, porque de todos los, incluso mis maestros, de especialistas que habían mencionado varios expedientes, nadie sabía de ese. Entonces ese fue mi contribución, porque además es de la zona de Amecameca, de Mixquic, y ese no era indígena, era mulato, pero solamente hablaba náhuatl. Entonces hubo que traer intérprete. Y él es muy interesante porque... El simple hecho de que sea mulato y nada más hable náhuatl también es súper interesante. Lo más interesante es que se llama Manuel Gutiérrez, alias Mixpan. Mixpan, yo decía, pues Mix tiene que ver con Mixtli, que es nube. Entonces, por ahí hice toda una interpretación, porque claro que no es como algo aleatorio. Y además él para mí es, creo que de mis consentidos, porque él llegaba a los pueblos en temporada de lluvias, pedía su contribución y luego se iba hacia las afueras del poblado, se desnudaba y empezaba a bailar, a hacer movimientos exagerados, empezaba a insultar a las nubes y a hacer movimientos obscenos. Entonces las autoridades pusieron, con sus carnes deshonestas ahuyentaba a las nubes. Y ya, pues, de ahí el rastreo viene y pues no son prácticas europeas, eso sí no lo tenemos allá. Pero aquí en el México prehispánico parece ser que sí había especialistas que mediante movimientos muy marcados con estas como las danzas, lo que se ha podido recuperar,
lograban controlar la lluvia. O sea, y todo tiene que ver con una cuestión de simbolismo, de alejarlas mediante movimientos agresivos, amenazantes, gritarles cosas que en ese momento pues ya nadie entendía. Pero ese es mi concepto, me lo imagino y ha de haber sido un espectáculo muy interesante. El problema es pues cuando llega al poblado de Mixquic y hay un cura que no le agrada mucho esto que está haciendo y lo agarra y ahí viene todo el proceso. Entonces, ninguno de ellos fue castigado de una manera severa, era, no lo puedes hacer, te vamos a poner en un convento o a oír misa, tus azotes y no lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero era una forma de vida, más allá de... su o sea, oficio. cobraban por eso. Había graniceros que no solamente espantaban el granizo, sino que atraían la lluvia. Había Sí. había Lo que esa pasa es vertiente, que sí. hay muchas... nosotros hoy en día consideramos como... bueno, ellos se dedican a sanar y allá están los brujos que se dedican a enfermar. Acá es un mundo de posibilidades, entonces ellos pueden realizar muchas cosas. Desde alejar hasta atraer. Por ejemplo, había pueblos, esto en el Valle de Toluca, eso sobre todo son para el siglo XVII, que el pueblo decía, te pago para que alejes la lluvia, pero aviéntasela a los del pueblo de allá, porque se están peleando los linderos. Entonces, sí, ellos creen que pueden controlar. Cuando yo tuve ya la oportunidad de platicar con graniceros pues, ya contemporáneos, mi duda era, ¿cómo le hacen? O sea, debe de haber una cuestión lógica, ¿no? En este pensamiento científico de que hay algo, ¿cómo le hacen para saber que sí va a llover? Porque en muchas de las ocasiones sí podemos hablar de una eficacia simbólica, Claro, ¿no? sí. Que les da esa certeza de que ya lo controlaron. Pero también es cierto que muchas veces decían, va a llover este año, y llueve. Y este año es seco, entonces hay que prepararnos, ¿no? También esta idea de prever. Y pasaba. Entonces, a la hora que yo platico con algunos de estos graniceros, me decían, bueno, es que hay que observar las rocas, ¿no? Cuando se forma el musgo, hacia dónde crece. Si aquí uno se mete a las cuevas es para ver qué tan húmedo está abajo. O sea, si hay una cuestión de observación Si hay un conocimiento especializada, empírico claro. ahí que Sí. repercute más, además del componente ritual. Sí, sí, sí. Y además, bueno, esa parte también me pareció a mí fascinante porque pues yo había leído todo lo que hacían desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Ya iba yo con todo este bagaje en mi mente, me voy a hacer práctica etnográfica y primero pues es subir todo el cerro. Y era un señor de 60 años. ¿Dónde hiciste esto? ¿En qué parte fue? En San Andrés de la Cal. Ok. Cerca de Tepoztlán, en su fiesta. Entonces tuvimos la oportunidad de que nos invitaran, fuimos un grupo de estudiantes, pero pues la que estudiaba eso era yo, entonces todos iban así como, ¡ay, qué bonito! Y yo ya estaba ahí enfrente con el granizero. Llevarle el paso fue complicado, muy complicado, tiene una condición impresionante. Y entonces en mi mentalidad muy occidental yo esperaba ver una cueva abierta. No, era un hoyito así chiquito. Y veo cómo se mete y yo estaba fascinada, así de, no veo nada, pero me estoy imaginando lo que pasa allá adentro. Y aparte esta anécdota me encanta porque llegó un señor, unos 80 años, se sienta junto a mí y ve un bichito así y me dice que si nunca los he probado y yo no sabía que se comían. Pruébelo, sabe muy rico. Y entonces, pues, por cuestiones de etnografía, de formación, pues me lo comí. Claro, sí. Y sí sabía rico. Ah, qué bueno. Y después de eso, el señor me dijo, ¿no quiere bajar a ver lo que están haciendo? Entonces, yo estaba llorando de la emoción. Me abrió el bichito la puerta. Sí, 2 metros hacia abajo, así, pero en un como tubito de ir bajando así. Entonces yo dije, el problema va a ser salir de aquí. Pero lo que yo vi allá adentro, hasta la fecha, hace que mi corazón lata de la emoción. Porque abajo, pues allá dentro del cerro, en esas cuevas, no es piso firme, son piedras. Entonces, si uno pisa mal, quién sabe hasta dónde vaya a dar. Pero ahí adentro había restos de vasijas, me acuerdo haber visto muchas muñecas, flores, velas, o sea, cabitos de vela, y con una iluminación mínima, mientras el granicero hacía oraciones católicas en náhuatl y cantaba. Entonces, por respeto a
pues, yo no podía grabar, no hablaba ni nada, pero tuve la fortuna, la dicha de poder presenciar algo que yo había leído del siglo XVIII. Que sucedió hace 3 siglos o así. Que hoy en día sigue siendo una práctica la cual las personas le confieren autoridad, que funciona, por eso la siguen haciendo. Y ya después el señor, 60 años, se salió como si nada, trepó y se fue. Y yo, ay, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Y cómo le hiciste? Con mucho esfuerzo, me recargué sobre mi espalda y empecé a hacerle así. Afortunadamente, bueno, eso fue hace unos 8 años, entonces no me dieron calambres, dudo que ahorita pudiera hacerlo. Pero después de eso visitan otras 6 cuevas y cada cueva es diferente. O sea, la primera es la que está hasta arriba y es la de más difícil acceso. Pero pues la segunda tenía también su encanto porque era como una serpiente. Entonces uno había que tirarse de pancita, empezar a bajar, en algunos momentos estar de cabeza para llegar ya a una oquedad más amplia donde se volvía a hacer el mismo ritual. El ritual es el mismo. Sí, se vuelve a ofrendar. Después ya se llega a una más amplia donde está una cruz, este simbolismo del que hablábamos, y ahí sí toda la gente ya participa del ritual y se le ofrecen diferentes cosas a estas entidades. Ropa, por ejemplo, en el Popocatépetl, el volcán es un ente, es un ser al cual se le ha personificado, Don Goyo. Sí. Y se le llevan trajes, se les da de comer, pero algo muy importante es que no se les puede dar sal. Estas entidades no comen sal. Okay. Y nadie de los presentes ahí vamos a comer sal. Entonces la comida no sabe mucho porque los aires no forma parte de su dieta, digámoslo así. Qué maravilla. También tiene que ver con la sal como secante y todo eso. Sí, entonces contrarresta estas cuestiones de los opuestos complementarios, sí, ¿no? De humedad, sequedad, entonces sales para ellos no. Y bueno, pues eso es como parte del conocimiento que yo adquirí desde diferentes perspectivas para entender una cuestión, como decíamos, totalmente humana, tanto que ahorita nosotros, cómo estamos padeciendo, rogando por lluvias, sin dimensionar, o sea, cosas a las que estamos acostumbrados, que uno dice, pues el refrigerador, el aire, y de repente cuando no las tenemos, dimensionamos lo vulnerables que somos como especie. Sí, qué tan dependientes ya somos, que somos incapaces de salir a bueno, ya ni siquiera tenemos montes tan cercanos, o un árbol frutal, saber si me lo como o no, si es venenoso o no, que estas sociedades todavía, a través de estos especialistas rituales, conservan ese conocimiento. ¿Crees que pudieran estos pueblos, sobre todo, establecer una relación entre el desorden del clima, la falta de lluvias y la cada vez menor población de graniceros? Yo creo que tiene mucho que ver con que cada vez son varios elementos, pero el abandono del campo, en el caso específico de México, ha orillado que este tipo de tradiciones, este tipo de especialistas cada vez vayan siendo menos, porque la gente ya no se quiere dedicar al campo. No es negocio, es hasta peligroso hoy en día. Entonces lo que hacen es migrar hacia las ciudades, migrar a otras actividades económicas. Y entonces el hecho de que ellos ya no atiendan esta parte también tiene un impacto ecológico, ambiental muy fuerte. Y culturalmente, ¿no? También, cultural, porque ya no hay un respeto por el entorno donde estamos, que ellos también tenían esta función de respetar un entorno, aunque le gritara uno a las nubes, de todos modos había un equilibrio. Había otros que decían, es que hay que pedírselo bien, hay otros que decían, hay que gritarles, pero eran entes, eran personas morales, como lo diríamos hoy en día. Ver a la naturaleza como un ente, como dirías tú. Se personifica, por eso estos rituales, por eso hay que alimentarlos a través de humo, incienso, rendirles un respeto, porque se está tratando de igual a igual, cuestiones que ha planteado la antropología del don, que es un intercambio. Tú me das, yo te doy, recibo, y mantenemos un equilibrio. Y esa idea hoy en día ya no existe. Nosotros hemos optado por sacar, sin retribuir nada. Y ahorita que estamos así como, ay, hace calor, no hay agua, a todo el mundo se le ocurre, vamos a plantar un árbol. Pero tampoco es una cuestión tan sencilla, porque no se trata de agarrar cualquier arbolito, irlo y plantarlo.
Sí, debe haber un acompañamiento, estudios, un seguimiento. Exacto, sí. pertenece a la flora endémica, no va a alterar otras cuestiones, que además este desconocimiento ha causado desastres ecológicos en la cuenca de México. Xochimilco es uno de los ejemplos más visibles de esta alteración en los canales, por un desconocimiento de las políticas gubernamentales que alteraron todo este entorno. Sí. Bueno, hasta manatís me metieron en alguna época. De ahí que vienen estas leyendas de las sirenas. Te iba a preguntar, ¿hay graniceros jóvenes? ¿Te ha tocado ver? No. Ya no hay graniceros jóvenes. No, de hecho, por ejemplo, este libro de los graniceros de Johanna Broda y de Beatriz Albores, que reúne estudios arqueológicos, históricos y etnográficos, ellas hablaban de estos grandes graniceros que pudieron entrevistar, y yo a quien vi, este señor que estoy hablando, que ya estaba cercano a los entre 50 y 60 años, era discípulo de una de ellas, de estas graniceras que aparecían en estos, ella estaba grande. Entonces, yo vi que él iba con varias personas que lo acompañaban, le ayudaban a cargar las canastas, pero una persona que yo identificara como el renovo sucesor, generacional, no. Qué terrible. No. Y bueno, pues en mi caso fueron estudios más de corte histórico que antropológico, etnográfico, de irme. Sí, en algún momento sí lo consideré, pero pues de repente me seguí por la historia, por otras prácticas, entonces pues ya no le di ese seguimiento. Pero David Lorente estudia, por ejemplo, los graniceros en Texcoco. Y parece ser que sí hay una tradición ahí más de seguimiento. Ah, ok. Sí, en Texcoco me parece que sí. Pero donde yo fui, con los que conviví, no. En Chalma también hay un grupo de graniceros. Ah, qué bien. Ahí es como una organización, como un gremio. Ahí sí. Ah, muy bien. Con ellos no he tenido oportunidad de observarlos directamente, pero sé que ellos tienen una organización más Es fuerte. impresionante. Salimos de la Ciudad de México a veces menos de 100 kilómetros y parece que nos retrocedemos en el tiempo 200 años, ¿verdad? ¿Sí? Que encontramos cosas que todavía están ahí, que forman parte de esa cultura tan rica. En este caso, pues nos has dado una ejemplar plática sobre los graniceros. Y de mucho respeto que ellos merecen por esa actividad que hacen. No me refiero solamente a los graniceros, a los campesinos, a las personas que siguen, pese a todo, sosteniendo el campo, que es el sostén de todos. Entonces, a mí por eso me parece un tema de mucha actualidad. Lo veo desde la historia, pero me parece que la historia nace del presente. Y ahorita con estas condiciones que estamos viviendo, vale la pena regresar sobre estas prácticas, preguntarnos. Por eso es que, pues sí, me apasiona hablar de la historia, pero siempre viendo desde el presente, ¿no? Entonces, esta intención que tenemos desde la universidad, desde Palabra de Clio, en mi caso en labor como docente, es llevar este conocimiento, difundirlo, por eso los cursos, publicar en un sentido no de un lenguaje tan especializado como lo hacemos en Diacronías, que sea el conocimiento que se pueda difundir. ¿Qué libros tuyos o qué artículos podemos buscar de manera gratuita? Bueno, esta investigación sobre todo la que hemos platicado, bueno, hay un artículo que ya acaba de salir, solamente que el libro ahorita solo se está vendiendo en España, pero esperamos en breve ya tenerlo acá. En Diacronías también he publicado un par de artículos que se pueden descargar gratuitamente en Palabra de Clio. www.palabradeclio.com.mx, ahí pueden descargar lo que ustedes quieran gratuito, entonces ahí y pueden ahí ver. Sí, están. tienes bastante Tengo publicado. 3 ahí. Y bueno, además, pues estoy también en esta intención de dar cursos. Sí, estás ahorita en un curso, sí. Vi algo, platícanos de ese antes de... Pues a través de la página del Congreso Internacional de Magia, Brujería y Hechicería, que pueden encontrar en Facebook. Bueno, aquí estaba compartiendo mi Facebook, entonces ahí aparece. Es un curso que voy a dar en línea, que empieza el siguiente viernes 26. Son 4 sesiones, no solamente hablo de graniceros, sino de idolatrías, hechicerías y maleficios. Y también este curso ya más profundo lo voy a dar en el Instituto Cultural Helénico. Qué padre, qué para julio, curso de verano, curso de un mes. Ese sí va a ser más extenso, con bibliografía especializada, documentos, transcripciones, allá hay más amplio, pero
bueno, pues si les interesan los temas, a través de mi Facebook van a estar encontrando información. Yo comparto pues estas publicaciones que además, pues gracias a Palabra de Clio, también algunas veces de la UNAM, pues son gratuitos, se pueden difundir. Pues Ana Karen, solo me resta agradecerte. Hoy aprendimos muchísimo de graniceros, de verdad que programa tan singular. Muchas gracias por traernos aquí todo tu conocimiento, tus estudios y tu esfuerzo. Muchísimas gracias, Ana Karen, de verdad. Contrario, gracias por la invitación y darme un espacio para hablar de los temas que me apasionan. No, hombre, muchas gracias, Marco. Y gracias a ustedes por vernos. Gracias a sus preferencias estamos en el top 10 de los programas de WOW MX TV. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Nos vemos la próxima semana.